Como ya vimos en un vídeo anterior, hicimos este aparato casero que se trataba, pues bueno, para poder comprobar tensiones e intensidad de cualquier aparato que queramos medir. Como a la hora de comprobar tensiones e intensidades hay personas que carecen de conocimientos y de tener pues los aparatos necesarios para realizar estas mediciones, vamos a utilizar este aparatito que, bueno, podéis adquirir por un precio, creo que han sido 18 euros, ¿vale? Que una vez que conectemos, que vamos a ver cómo se hace, nos va a permitir hacer una lectura directa del aparato que tengamos enchufado en ese momento en nuestro enchufe, nuestro comprobador. Nos va a dar tensión, intensidad y potencia. Todo esto con solo este aparatito y sin ningún tipo de conocimiento de electricidad o electrónica. Esta pantalla, que bueno, una vez que hasta que no metamos tensión no se nos va a iluminar, esta sería la parte delantera y en la parte trasera pues nos viene el esquema y la regleta de conexión. El aparato en sí nos viene con una bobina. Esta bobinita pues va a ser la que vamos a tener que rodear uno de los cables para poder medir la intensidad. Bien, la forma de conectar el aparatito en sí, según vemos aquí en el esquema, es coger las dos primeras conexiones donde vamos a conectar esta sinusoide y la vamos a poner alrededor de la fase. Aquí podéis apreciar, según nos indica el fabricante, que estas serían las dos líneas, o sea, la línea y la fase, neutro y fase, pero vamos, la línea de alimentación. Esta sería nuestra carga y en la fase cogemos, metemos nuestra sinusoide, lo conectamos en los dos primeros conectores y luego en los dos siguientes es donde tenemos que meterle una alimentación interna para el equipo este de medida. Bien, pues aquí tenéis cómo se conexiona el aparatito en sí. Como hemos dicho, esta bobina se conecta a las dos primeras conexiones, lo metes en el cable de la fase, que es el negro o marrón, ¿vale? Luego del cable de conexión que nos viene de la red eléctrica, pues sacamos un cablecito a uno de las conexiones que nos queda, da igual, y del otro, el neutro, pues al otro lado, que esto es la alimentación que va a tener en sí el aparato, ¿vale? Entonces, la capacidad de lectura en alterna, como podemos ver aquí en la descripción, es de 80 a 260 voltios, ¿vale? Luego, este aparatito no es indicado para tensiones superiores a las marcadas, ni tampoco inferiores, puesto que no nos daría una lectura adecuada. Una vez que damos corriente, como vemos, pues aquí nos aparece lo que es la tensión que tenemos, lo que es la potencia, la intensidad que va a circular, y esto que tenemos aquí son el consumo en vatios hora, ¿vale? Entonces ahora mismo que, bueno, hemos puesto aquí un secador de pelo para que veamos cuánto nos consume, lo ponemos a la primera velocidad y aquí ya estamos viendo lo que son la intensidad, que es 1,37 amperios. La potencia nos está diciendo que está consumiendo 166 vatios y si lo subimos a más, pues ya veis cómo nos sube aquí la intensidad a 4,38. La potencia también nos ha aumentado. Y bueno, pues aquí vemos que con este simple aparatito, pues bueno, nos da en tiempo real
lo que es la potencia, no tenemos que estar calculándola. Si no tiene etiqueta el aparato, porque bueno, para lo mejor pues no tiene los datos, las características que podamos ver, pues bueno, pues con esto nos va a dar una lectura real. Es decir, a qué intensidad está trabajando, qué potencia está desarrollando dicho aparato, y se nos va a quedar registrado aquí lo que es la energía que ha consumido en vatios hora. En este ejemplo, pues bueno, como vemos, tenemos aquí un 9 vatios hora. Es decir, que para personas que no tengan conocimientos de electrónica o electricidad, si te haces con este simple aparatito, vas a poder comprobar cualquier aparato de una forma fiable, rápida y sencilla, sin necesidad de tener multímetros, polímetros o aparatos mucho más complejos y más caros. Cuando apagamos, nos sigue dando la lectura de la tensión que tenemos en bornas, los vatios horas que hemos consumido durante el periodo que ha estado funcionando. Evidentemente no tenemos intensidad ahora en el circuito ni tenemos ningún consumo en potencia, en vatios. Por eso vemos 0 y 0. Si quitamos la tensión, lo que es en el circuito, como vemos, queda toda la pantalla totalmente oscurecida, y en el momento en que volvemos a dar tensión, nos marca la tensión evidentemente que tenemos actualmente y nos sigue manteniendo lo que es la lectura del consumo en vatios hora, es decir, que ha quedado almacenada. Esta pantalla tiene aquí un botoncito, el cual si lo apretamos una vez, lo que hace es apagarnos el display, quitarnos esa luz azul y nos la deja totalmente oscura. Y si hiciésemos otra pulsación, se nos vuelve a encender. ¿Cómo conseguimos quitar la lectura en vatios hora? Si queremos nuestro contador de vatios hora dejarlo a cero para empezar una lectura, lo que tenemos que hacer es que el pulsador que tenemos aquí, que hemos visto que pulsando una vez se enciende y pulsando otra se apaga lo que es la pantalla, aunque se mantienen las lecturas, pues para dejar el contador de energía a cero lo que tendríamos que hacer es apretar durante unos segundos, mantenerlo pulsado, ¿eh? Y ahí lo tenéis. Es decir, cuando parpadea le volvemos a confirmar una vez y se nos queda otra vez el contador a cero. Antes he indicado que la tensión de trabajo de este aparatito era un rango de 80 a 260 voltios máximo en alterna. Pero bueno, indicar también que la intensidad de trabajo, como podemos ver aquí en la etiqueta, es un máximo de 100 amperios. ¿Vale? El aparato en sí lo hemos estado utilizando pues para este comprobador, pues para cualquier tipo de máquina, electrodoméstico que querramos, bueno, pues sacar la lectura de la intensidad, potencia, consumo, voltaje, pero podemos, de hecho voy a preparar otro vídeo porque podemos colocar este aparatito en nuestro cuadro de casa y de esta forma, pues para la gente que tiene contratada una potencia un poco justita, poder ver en todo momento cómo se están llevando los consumos en su domicilio, es decir, si va demasiado justo, si no necesita contratar más o si cree conveniente, a lo mejor porque siempre va a estar demasiado en el límite, pero bueno, vamos a ver cómo instalarlo, porque como ya la gran mayoría pues tienen contadores digitales
y lo que es el ICP que se colocaba en las viviendas ya no sirve absolutamente para nada, pues lo colocaremos en esa ubicación y le daremos una utilidad a ese hueco y nos resultará pues algo bastante práctico.